La mayoría de la gente desconoce bien de qué se trata, como nosotros, qué es qué es este proceso, sí. qué implica para una persona con discapacidad. Así que bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, te saludamos Miriam Arancibia, Alejandra Berlanga, Santiago Jiménez y Julio Rudman. No sé si escuchaste la introducción que hizo Alejandra. Sí, clarito, sí, muy claro, sí. Bueno, sería interesante que nos cuentes, que le cuentes sobre todo a la audiencia y a nosotros también, ¿por qué no? ¿Qué es la curatela y en qué estamos en falta respecto de Naciones Unidas? Bien, en principio quisiera aclarar que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad es constitucionalmente una norma programática, es decir, forma parte de la jerarquía constitucional, pero no opera por sí misma, sino que hace falta una norma dictada por el Congreso para ponerla en funcionamiento. Y ponerla también a su vez dentro de los códigos procesales que van a motorizar el Instituto de la Insanía, digamos, ¿no? Bien. Bueno, y ¿podrías explicar así muy brevemente a qué se le ha denominado curatela? Sí, la curatela es una accesoria de la declaración de insanía por demencia. Esto está tipificado y definido en el artículo 141 del Código Civil, en donde establece que una persona podrá ser declarada insano por demencia cuando, a raíz de una enfermedad mental permanente o transitoria, no puede administrar sus bienes y dirigir su persona. Entonces, esta persona no pierde su capacidad, sino que pierde su capacidad de hecho para poder ejercerla por sí misma. Entonces la justicia, el juez discerniendo la curatela, dicta la curatela por sentencia y le asigna a un curador para que ejerza sus facultades subjetivas en nombre de representación de su pupilo, que es la persona que ha sido declarada insana. Carlos, y la Argentina está en falta en precisamente la sanción de esa ley que ponga en práctica o que ponga en marcha la decisión, la Convención Internacional. En cierta medida no se ajusta a los parámetros discriminatorios que tenemos en nuestro país. Es decir, una persona que es declarada insana por demencia carece de la facultad de ejercer sus derechos por sí mismo, pero a su vez es estigmatizante el nombre de este instituto que le da el Código Civil. Recordemos que el Código Civil fue sancionado a libro cerrado a fines del siglo pasado. No, anterior todavía, fin del siglo XIX. No, perdón, siglo XIX. Claro. Siglo XIX. Claro. Entonces, en 1870, más o menos, ha sido sancionado a libro cerrado por el Congreso de la Nación, y bueno, y eso quedó como un estigma. En aquel tiempo era normal llamar a una persona insano por demencia o demente. En los tiempos actuales resulta estigmatizante. De hecho, el proyecto de modificación del Código Civil cambia el nombre de demente o de insano por demencia por persona incapaz, o persona con incapacidad jurídica. Y a su vez de todas maneras, sí, perdón, Carlos, no, lo que te quería preguntar es lo siguiente. En la práctica de aplicar la curatela a las personas con discapacidad intelectual, sabemos que la discapacidad intelectual es absolutamente variable, pero ha sido una práctica bastante frecuente y muchas veces los padres, en una actitud protectora, digamos, han declarado esta curatela, un curador para sus hijos, y bueno, y hoy la Convención Internacional está, digamos, replanteando todo esto. Claro, lo que pasa es que a lo largo del tiempo y por una cuestión de mero trámite o de mero acceso a beneficios previsionales, los organismos administrativos, ANSES y demás, y Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, al ver a una persona que tiene 76% de incapacidad laboral y cuyo diagnóstico es una enfermedad mental, por más leve que sea, le requieren para la percepción de sus saberes la designación de un curador y el consiguiente proceso y con sentencia firme de insanía.
¿Se puede designar? Sí, dígame. No, por favor, continúe. Entonces, lo que hace la convención es solicitar a los estados signatarios de la convención que se ajusten solamente a la insanía como un instrumento protectivo y no como un instrumento de mero trámite para poder acceder a un beneficio previsional. Esta persona que se hace cargo de los bienes de otra, en este caso de una persona con discapacidad, ¿puede ser designada con anterioridad, por ejemplo, por los padres de esa persona con discapacidad? Es decir, esa persona todavía no cumple la mayoría de edad, pero los padres, previendo que cuando ellos mueran va a quedar sola esta persona, designan a alguien de confianza para que administre los bienes. Puede llegar a ser así, pero es un acuerdo de partes. El curador lo define y lo nombra el juez cuando discierne la curatela en un proceso. O sea, el curador de una persona incapaz o de un presunto insano, como actualmente le llama el código, la norma de fondo y la norma de procedimiento, lo designa el juez. Pero uno puede ir ante el juez y decir, mire, nosotros proponemos para la curatela al señor, por ejemplo, tal, que es el padrino de esta persona, por decir un ejemplo, y le tenemos confianza y nos gustaría que fuera él el administrador. Claro, eso en cuestiones excepcionales, pero no dentro del proceso de la curatela. Es decir, en este caso, cuando la persona es menor de edad, el representante legal natural es el padre. Bien. Y si no hay padre, se le nombra un tutor, pero no tiene nada que ver con el proceso de discernimiento del Instituto de la Insanía. Correcto. Yo quisiera volver a lo que plantea en un comienzo, ¿no? Sí. El tema de cómo se ha utilizado la curatela en muchos casos en que realmente se le ha quitado la posibilidad a la persona con discapacidad de decidir ejercer sus derechos. y de ejercer sus derechos y de decidir por sí misma, muchas veces con la intención de los padres de proteger a la persona y también relacionado a esto que vos decías sobre el tema previsional. Tengo entendido que, por ejemplo, si yo trabajo para el Estado y muero, mi jubilación podría pasar para mi hijo con discapacidad, ¿sí? Pero para eso debería dictarse la curatela. ¿Es verdad lo que estoy diciendo? Sí, a los efectos de la percepción y de la administración de los fondos previsionales. Sí. Es decir, cuando una persona mayor de 18 años en estado de soltería y al momento del fallecimiento de su padre, jubilado o pensionado, tiene una dependencia económica probada del padre, entonces se le puede derivar la pensión. Pero para los efectos de percepción, como ya es mayor de edad y no está bajo la representación legal de sus padres, entonces hay que nombrarle un curador mediante el proceso del juicio de insanía. Entonces, muchos padres, para justamente, ¿qué es lo que sucede? La pensión actual de una persona con discapacidad es de 1.200 pesos aproximadamente. Sí, una persona con incapacidad estimativa, digamos. Claro. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Muchos papás dicen, bueno, la verdad es que con esta pensión la persona no va a sobrevivir en su vida, ¿no? Sí. Entonces, y tiene la posibilidad de dejarle su jubilación en un futuro y pensando en que esa persona está con menos recursos que cualquier otra, muchas veces los padres deciden por la curatela justamente para llegar a este ámbito de protección que tiene más que ver con una protección económica que de otro tipo. Digo, cuando estoy hablando de una persona que medianamente tiene una cierta autonomía intelectual. Acá hay una trampa, digamos, legislativa, que aquí es lo que a mí me parece que sería muy interesante discutir. Legal. Y hay una trampa legal, claro. ¿Por qué lo digo? Porque, o sea, hoy la persona con discapacidad, al achicarse el espacio, sus posibilidades educativas y por lo tanto sus posibilidades laborales,
muchas veces dependen de una pensión que años atrás era vergonzosa, estábamos hablando de 125 pesos. Sí. Hoy es una pensión de 1.200 pesos. Que tampoco alcanza para nada. Que no alcanza para nada, pero que es significativamente superior y que alcanza a las personas con discapacidad en su gran mayoría. Pero si un padre quiere dejarle su jubilación para darle una mayor protección económica a esa persona, le tiene que declarar la curatela, o sea, le tiene que quitar la posibilidad. Lo tiene que declarar insano. Exacto, lo tiene que declarar insano. ¿Ven la trampa que hay? ¿Y cómo se puede arreglar esto, Carlos? El tema es el siguiente. Cuando el proceso de curatela, lo explico brevemente, empieza, o sea, la prueba es un certificado de un médico psiquiatra en donde se consigne el diagnóstico de la persona y las posibilidades de tratamiento y previsión de su recuperación o no. Y de las limitaciones justamente de las que dice el Código Civil, que se refieren a la administración de sus bienes y dirección de su persona. Probados estos extremos, en el juicio, con este escrito inicial, se inicia con el patrocinio de un abogado particular o de la asesora de menores e incapaces del juzgado en turno. Entonces allí comienza el juicio y la pericia psiquiátrica de los médicos del cuerpo médico forense, de los psiquiatras, que en este caso cumplen la función de auxiliares de la justicia, que informan al juez si realmente este certificado, o si realmente lo que certificó responde a la verdad. Entonces, una vez que el juez obtiene estos informes, hace lo que se llama una audiencia de viso, es decir, personalmente o a través de un auxiliar visita el domicilio del presunto insano y después, visto todo y producida toda la prueba, dicta sentencia. Y nombra el curador, el que debe aceptar el cargo en legal forma. Yo no me quiero poner exagerado, a lo mejor estoy muy errado en base a los escasos conocimientos que tengo, pero esta cuestión de que el curador lo nombre el juez, una persona que podemos pensar en un caso grave, una persona que no tiene posibilidad de defenderse, ¿cómo podemos estar seguros de que no va a haber un abuso y una manipulación de los bienes que le corresponden a la persona con discapacidad por parte de este curador, que finalmente es un desconocido, es alguien que designa la pregunta el Estado? La pregunta entonces es si hay control después del nombramiento del curador. Sí, es decir, el curador debe, o sea, está bajo la égida de fiscalización de la asesoría de menores incapaces y directamente del juez que dictó la sentencia, al cual debe rendir cuentas de su administración. Y la principal, el principal objeto, digamos, que debe perseguir el curador, según el Código Civil, es precisamente la de la rehabilitación del insano en los casos en que fuera posible. Pero la administración de los bienes siempre está sujeta a la órbita judicial, a la rendición en la órbita judicial. Bueno, la verdad es que súper interesante el tema de la curatela. Muy didáctico, y es un tema bastante desconocido para la mayoría de las personas, y yo creo que hay que empezar a echar luz sobre este tema, porque muchos padres creen que, por ejemplo, si tienen un hijo con discapacidad intelectual, tienen que hacerle la curatela, y no es así. Pero resulta que inclusive los padres muchas veces, a veces que lo ven como estigmatizante, el hecho de dictar, de hacerle el juicio de insanía y nombrarlo insano, incapaz. Entonces, son muy reticentes a hacer ese tipo de trámite. Pero ante la necesidad de encarar un trámite previsional y la exigencia de los organismos otorgantes de que así sea, no tiene más remedio que tiene que pasar por ahí, por ese trámite. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo los conceptos y lo didáctico de tus explicaciones. Bueno, les agradezco la comunicación. Carlos Riera, entonces, de la Dirección Provincial de Discapacidad. Muy claro. Quiero, antes de terminar, antes que se nos vaya el tiempo, contarles, se los conté fuera del micrófono a los chicos, que ayer conocí el complejo Julio Le Parc, donde está la Feria del Libro, que es una verdadera maravilla, lleno de rampas, ascensores, todo, salvo en las salas, en cada una de las salas donde las personas, por ejemplo, en silla de ruedas no pueden estar sentados,
porque no hay espacio entre fila y fila, y los escalones para acceder a esos lugares son no aptos para, digamos, no son accesibles. O sea, pueden entrar pero nada de quedarse. Claro, no es usable. Y obviamente alguien en silla de ruedas no puede estar en el pasillo, porque está prohibido estar en el pasillo, por razones sísmicas, estamos en zona sísmica. De manera que es un problema que no ha sido previsto. Concretamente yo tuve que estar sentado en una punta recontra de costado, de perfil, mirando al escenario, pero de perfil, digamos, todo doblado, hecho un 8. Y me pregunto, Sí. los arquitectos, las arquitectas, quienes tienen la responsabilidad de firmar o no los planos, ¿no se dan cuenta de un Es una elemento tan fundamental? Es una cosa insólita. Y ¿no? la pagamos entre todos y todas. Inclusive los discapacitados. Claro, exactamente. Bueno, por supuesto ya sabemos de dónde sale el dinero, pero siempre sigue siendo de... A ver, insisto, ciudadanos y ciudadanas. Para ingresar hay una tremenda rampa fantástica, súper accesible. Adentro, en los pasillos, hay rampas para subir, rampas para bajar, baños accesibles, etcétera. pero en las salas, un discapacitado motriz No se las puede. ve en figurillas. Bueno. Bueno, quería contarlo, Está digamos. bien, yo creo que es un llamado de atención bastante importante e interesante porque, digo, seguimos viendo de qué manera las personas con discapacidad son invisibilizadas. Sí, claro. Sí. O sea, son invisibles. O se Para hace- ciertos ojos Para son quienes invisibles. toman decisiones son invisibles. o se hacen visibles mientras se ve. ¿Sí? Si el acceso, Por eso. los accesos exteriores, Claro. los traslados interiores, todo eso está fantástico. Por eso decía, pueden entrar. Ahora, te querés quedar a ver una charla Tampoco y... todo, tampoco todo. Claro.